No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar hoy de 60 años de edificaciones ilegales, de reuniones intentando desbaratar estas edificaciones. No estamos hablando de Israel, porque no vamos a hablar de Israel hoy. Vamos a hablar de Israel en el programa dedicado a él, en el Desde Israel, que hoy mismo pueden escuchar, pero les vamos a hablar de estos asentamientos ilegales aquí en España y lo que está sucediendo ahí, muy relacionado con Al-Qaeda. Esta será la primera noticia. También les hablaremos del Consejo Judío Europeo, que está luchando por restituir los bienes a los familiares de los judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Además, viajaremos también a Rusia, que ha criticado enérgicamente la declaración de la OSCE, que ha querido equiparar el nazismo con el stalinismo, y terminaremos hablándoles de una nueva cadena de televisión que va a cubrir íntegramente los Juegos Macabeos, que empiezan la semana que viene en Israel. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Pascal nos traerá noticias de corte cultural. Como de costumbre, empezamos con Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, yo decía que íbamos a hablar de asentamientos, pero no de Israel, sino de España, concretamente de Madrid. El periodista Daniel Borasteros, del diario El País, publicaba ayer en su medio que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tenía previsto aprobar los 9 folios de la Ley General que regula y desafecta La Cañada, el mayor asentamiento ilegal de la región. Tras 60 años de edificaciones ilegales y cientos de reuniones y cuitas administrativas, se tomaba esta decisión de manera precipitada debido a un foco de integristas islamistas allí instalado. La Cañada es una zona habitada mayoritariamente por marroquíes que se han instalado en terrenos cedidos por los antiguos ocupantes y han construido ahí sus casas. El problema es que, según altos mandos policiales y políticos, el temor a un estallido de una célula de radicales a la que se está siguiendo desde hace años ha acelerado el desmantelamiento de este asentamiento ilegal, y que no es por el hecho de que sea ilegal, por eso ellos no lo desmantelarían. Como ven, cada uno tiene que desmantelar sus asentamientos. Hace algo más de un año hubo una demolición en toda la zona, en Rivas, y se saldó con una batalla campal entre policías y vecinos que salió a todas las portadas de los medios de comunicación aquí en España. Al parecer se ha observado por altas instancias políticas regionales que efectivamente los informes de la policía eran correctos, y un informe oficial de los servicios de seguridad reveló que en el 2008 en España se convirtió directamente, ya lo era desde antes, pero que en 2008 España era un objetivo y cantera de Al-Qaeda, que además es una base también para captar terroristas. El problema para desmantelar estos asentamientos, como cualquier otro, es que no se pueden comenzar las demoliciones antes de haber diseñado un plan milimétrico que desbroce qué hacer casa a casa con propietarios e inquilinos, y esto preocupa mucho a todas las autoridades españolas, evidentemente. Después, como decíamos, viajamos ahora a Polonia. Según la agencia Reuters, el jefe del Congreso Judío Europeo, Moshe Kantor, instó el martes a Polonia a abordar la restitución de los bienes de los familiares de los judíos polacos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Después de 20 años de democracia, Polonia sigue luchando para regular la propiedad de los bienes incautados a los ciudadanos polacos, incluidos los judíos, por parte de los nazis y después de los comunistas. Polonia era el hogar de unos 3,5 millones de judíos antes de la guerra, y se cree que esta cifra representaba aproximadamente un tercio de toda la población judía en el mundo en ese momento. Obviamente la gran mayoría fue asesinada durante la Shoah a manos de los alemanes, y Moshe Kantor es el presidente, como decíamos, de este organismo que tiene sede en París y representa a las comunidades judías en toda Europa. En total se calcula que hay unos 2,5 millones de judíos en toda Europa. Él sostiene que la solución de los casos en la solución de los casos Polonia tiene que guiarse por valores y principios consagrados en la legislación de la Unión Europea y en todos sus convenios legales. Desde el 89 sucesivos gobiernos polacos y tribunales han estado manejando este asunto, casos de restitución
Constitución, incluidos los de los ciudadanos no judíos también, todo sobre la base de un complejo conjunto de normas y de reglamentos. Se espera que este gobierno actual pueda terminar o empezar, si quieren, a discutir un proyecto de ley sobre la compensación parcial para los antiguos propietarios de los bienes que eran confiscados entonces. Ya había sido planteado este tema con el presidente polaco, con Lech Kaczynski, y se espera reanudar el debate en una reunión prevista para finales de año. Actualmente también hay un problema de antisemitismo en Polonia, al que hizo referencia Kantor, porque, más que nada él se preocupó por el aumento de partidos de extrema derecha que obtuvieron escaños en las últimas elecciones del Parlamento Europeo realizadas en junio, países que van desde el Reino Unido hasta Hungría, aunque es verdad que él destacaba que no en Polonia concretamente. Decía Kantor que no hay que olvidar las lecciones de la historia y que da la impresión de que los políticos lo están haciendo y que hay que tener especial cuidado ahora cuando está Irán, que insiste en amenazar, en negar la existencia de la Shoah y que está muy cerca de adquirir armas nucleares. Y seguimos. Les contábamos la semana pasada la decisión de la OSCE. Hay discusión al respecto. Rusia criticó enérgicamente el jueves a la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa, la OSCE, que condenó en una misma resolución al nazismo y al estalinismo y la acusó de intentar deformar la historia. Los parlamentarios de la OSCE, una institución paneuropea de seguridad y promoción del Estado de Derecho que incluye 56 países, habían adoptado el 3 de julio, con amplia mayoría, un texto propuesto por Lituania y Eslovenia, dos expaíses comunistas. La resolución adoptada señala que en el siglo XX los países europeos conocieron dos grandes regímenes totalitarios, el nazismo y el estalinismo, que engendraron genocidios, violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, crímenes de guerra, así como crímenes contra la humanidad. Los rusos ya en el momento de la votación mostraron su enfado. De hecho, tras el voto de los parlamentarios de la OSCE, la delegación rusa se retiró del recinto. Están opuestos radicalmente a comparar, a poner al mismo nivel tanto a Hitler como a Stalin. Y yo les adelanto que es un tema del que vamos a hablar en Radio Sefarad este fin de semana. Podrán escuchar esta tertulia porque nos hemos acercado. En la tertulia en esta semana vamos a hablar precisamente de hasta qué punto es pertinente hacer esta comparación. Y terminamos esta primera parte del informativo con noticias deportivas y televisivas. La JLTV se ha convertido en el primer canal de televisión del mundo con temática judía a las 24 horas cuando se amplió a nivel mundial hasta alcanzar cerca de 100 millones de hogares el 12 de julio, añadiendo su cobertura por satélite Hotbird en Europa, África del Norte y Oriente Medio a su distribución en América. Siguiendo con su expansión a nivel mundial, la JLTV emitirá los 18 Juegos Macabeos que se celebrarán del 12 al 23 de julio como parte de su programación deportiva especial. Esta se convierte en la primera emisión para audiencias de fuera de Israel. Conocidas como las Olimpiadas Judías, los Juegos Macabeos se celebran cada 4 años en Israel y atraen a un impresionante abanico de atletas judíos de todo el mundo. Compiten más de 8.000 atletas de cerca de 50 países, convirtiéndose en el tercer mayor evento deportivo a nivel mundial. Pues esta JLTV es Jewish Life Television, algo así como televisión de la vida judía. Es la primera red de televisión a tiempo completo. Fue lanzada en el 2007 y, según explican ellos mismos, ofrece un abanico completo de programación de noticias, deportes, estilos de vida y entretenimientos. Así que quien esté interesado, ya saben, lo pueden localizar en la frecuencia 11200. Y lo dejamos aquí, esta primera parte del informativo. Jordi, muchas gracias. Gracias, Masha. Shabbat Shalom. Nos vamos a hablar con Pascal de Cultura. Pascal, ¿cómo estás? Hola, Masha. ¿Qué tal? Pues muy bien. Bueno, ¿hoy qué tenemos? Pues ¿de quién vamos a hablar hoy? Sino de Daniel Barenboim, para empezar. Empiezo a preocuparme contigo, Daniel Barenboim. No, es tan activo, que tiene tantas fechas ahí organizadas. Tienes el síndrome Ana, cuando le dio por hablar de Amy Winehouse. Todos los días había una noticia de Amy Winehouse. ¿Qué pasa con Barenboim? Sí, pero hay que reconocer que es activo, muy activo, y que hace muchas cosas. Pues, entre que estaba en Granada, que luego estará en Madrid, pues entre las dos fechas estará en Tel Aviv. O un poco después de Madrid incluso. Estará en Tel Aviv el 16 de julio, porque en Tel Aviv es el centenario
en el marco del centenario de la ciudad y de la apertura de la próxima 25ª temporada de la ópera israelí. Estará presente dirigiendo a la orquesta de la Scala de Milán. Porque, ahí es nada. Sí, la Scala de Milán ha sido invitada por la municipalidad para poner en escena 6 funciones de Aida en el Centro de las Artes Escénicas Mishkan, que es el hogar de la ópera. Y también para representar Verdi el día siguiente en un gran parque, el Parque Ayarcón, donde se va a representar la Scala. Es decir, va a ser como la Scala, pero en Tel Aviv. Va a ser muy interesante. Sí. Tú sabes que creo que ha sido un poco controvertida su interpretación de Verdi. Él tampoco es pero bueno, veremos qué nos cuentan los que tengan la suerte de poder asistir en Tel Aviv a Verdi, tocado dirigido en este caso por Daniel Barenboim. ¿Y qué más tenemos? Dejamos a Barenboim hasta la semana que viene. Sí, pues después de música pasamos al teatro. Perfecto. Porque, como sabes, en Francia se desarrolla ahora el Festival de Avignon, donde actúa ahora Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, esta gran señora, gran artista francesa, y está dirigida por Amos Guitaï. Es decir, que Amos Guitaï ha pasado de la gran pantalla al escenario. Qué curioso. Sí, está dirigiendo una obra que fue escrita en el siglo I. Por Flavio Josefo. Flavio Josefo, historiador. Exactamente. No sabía que había escrito una obra de teatro. ¿O será una adaptación? Sí. Bueno, no sé, qué interesante. Bueno, esta es por supuesto, una adaptación. Y es una versión, digamos, de La Guerra de los Judíos. Esa obra de Flavio Josefo. Buenísimo, con Jean Moreau. Sí, y ahí se reproduce la caída de Jerusalén y luego de la fortaleza de Masada cerca del Mar Muerto. Pues Avignon, rapidito. Sí, sobre todo porque dentro de poco estará presente esta obra y Jean Moreau en Barcelona. Llega el 18 de julio en el Grec. Bueno, pues para nuestros oyentes catalanes que estén en Barcelona, qué suerte. ¿Y qué más? Y para terminar, un autor que aquí ya hemos mencionado, que se llama Mijail Sebastián, autor rumano judío, que murió en 45, pues se ha editado y traducido, por supuesto, al español, una obra suya que se llama Mujeres. Pues se habrá reeditado porque creo que ya había alguna versión anterior de Mujeres. Yo justo estoy leyendo Mijail Sebastián y es impresionante este hombre. Es de aconsejar. Sí. Es impresionante. Mujeres no lo he leído, pero bueno, voy a lanzarme a buscarlo. Pascal, muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Nos marchamos. Ya saben que este fin de semana tenemos tertulia sobre nazismo y stalinismo y muchas más cosas, así que no nos dejen del todo. En cualquier caso, nos encontramos la semana que viene con más noticias. Shabbat Shalom, pasen un buen fin de semana. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, un espacio en el que les vamos a hablar de Israel, alguna decisión de la Corte Suprema de Justicia, de una decisión también de Gran Bretaña sobre un embargo de armas o supuesto embargo de armas a Israel, también de la máxima condena al asesino del joven judío de Ilan Halimi en Francia, del guardia de John de Manjuk, que será juzgado en Alemania, y de la subvención que se le dará a algunos supervivientes de la Shoah. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Pascal nos traerá noticias de corte cultural. Y empiezo, sin darle la bienvenida a Jordi, pero les empiezo hablando de la Corte Suprema de Justicia, que ha emplazado al gobierno de Israel a evacuar viviendas en Cisjordania. Viviendas cuya construcción, al parecer, no habría sido autorizada por las autoridades. Así lo decretaron la presidenta de la Corte Suprema, Dorit Beinish, los jueces Eliakim Rubinstein y Yoram Datzinger, respondiendo de este modo a una demanda interpuesta hace 4 años ya por la organización Paz Ahora sobre la construcción ilegal de 6 viviendas en el enclave de Hasha, en el asentamiento de Talmón, y de otros edificios al sur del asentamiento de Eli, todo en Cisjordania. Para este momento que parece que estas viviendas, estos asentamientos, es uno de los temas de más conversación o de lo que más se habla en los medios de comunicación, pues parece que podría llegar a ser interesante
pero es curioso porque no lo hemos visto en demasiados medios. Más cosas, también que tiene que ver con Israel. Interesante como publicaban, ¿no? Israel descarta las ideas de paz ofrecidas por Javier Solana. Uno entra más en profundidad. Javier Solana hablaba de la posibilidad de que haya o no haya acuerdo de paz. La ONU reconozca un Estado palestino, aunque, como les decía, aunque los negociadores no consigan lograr el acuerdo. El ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman, no estaba de acuerdo. Dice que la paz hay que construirla y no imponerla. Así lo dijo en varias declaraciones a Radio Israel. Y bueno, Lieberman, esa parte, lo de que no hay que imponer la paz sino construirla, es probablemente la parte correcta del discurso, pero ya saben que está Lieberman detrás, y lo que dijo además es que con el debido respeto a Solana está a punto de retirarse y dice no deberíamos exagerar la importancia de sus palabras. Ministro que, como habrán leído en algunos medios de comunicación, no cuenta con el beneplácito ni con el apoyo, me refiero a Lieberman, de muchos presidentes u otros ministros del mundo europeo. Y del mundo europeo sigo hablándoles cuando les cuento que, según la agencia France Presse, Gran Bretaña habría impuesto un embargo en la venta de armas a Israel como respuesta a la operación Plomo Fundido. Según un alto responsable que pidió mantener el anonimato, el Foreign Office informó la semana pasada a la Embajada de Israel en Londres que, después de unas decisiones del Parlamento, Gran Bretaña interrumpirá la venta de ciertas categorías de armas. Por su parte, la Embajada británica en Israel desmentía esta información y de lo que decía es que en Londres simplemente está comprobando que ciertas exportaciones de armas son conforme a las leyes, prohibiendo el uso contra civiles. Bueno, un responsable israelí criticó el embargo, según él, fruto de la presión de grupos extraparlamentarios y de organizaciones no gubernamentales. Si efectivamente el boicot es cierto, pues casi no es de extrañar, porque precisamente si hay un país donde se estaba haciendo todo el ruido y todo lo posible para boicotear lo que fuera, incluso colaboración con universidades israelíes, pues es precisamente Gran Bretaña. Y nos quedamos en Europa. Ahora les hablamos de Francia, del asesino de Ilan Halimi, a quien recordarán que fue asesinado ya en el 2006, después de haber sido mantenido como rehén y torturado durante 3 semanas. Bueno, pues el líder de la banda de los bárbaros, Youssouf Fofana, el líder de esta banda que lo secuestró, fue condenado en París a cadena perpetua, la pena máxima que puede recibir alguien en Francia por este asesinato. Cadena perpetua, y otros 2 cabecillas recibieron condenas de entre 15 y 18 años de prisión. Una mujer que en el momento del hecho era menor y actuó como señuelo fue condenada solamente a 9 años de cárcel. De los 27 acusados, 2 fueron absueltos, según explicaban los medios locales desde Francia. El proceso ha durado 2 meses y medio, transcurrió a puerta cerrada porque los cómplices de Fofana eran menores en el momento de lo sucedido. Un hecho que conmocionó a Francia, no solo por el trasfondo antisemita, sino también por cómo fue todo el hecho, por lo terriblemente violento de este asesinato. Y el mismo Fofana, que es originario de Costa de Marfil, admitió durante el proceso que él era quien provocó la muerte de Ilan Halimi. Y seguimos hablando de gente brutal, en este caso del guardia del campo nazi John de Manjuk, que agencia France Presse, el ex guardia del campo John de Manjuk, de 89 años, será juzgado próximamente en Múnich por su presunta participación en unos 27.900 asesinatos cometidos en Sobibor en 1943. Es este hombre ucraniano, sospechoso por haber trabajado durante 6 meses como guardia de Sobibor, tendrá que comparecer ante una corte penal porque, según han dicho, su estado de salud se lo permite. La Fiscalía abría así el camino para un juicio, una fecha por determinar, que probablemente será uno de los últimos celebrados en Alemania contra un presunto criminal nazi. El director del centro Wiesenthal, desde Jerusalén, expresó su satisfacción. Efraim Zurov dijo que este asunto envía un mensaje muy importante, que los que son culpables de crímenes de guerra todavía pueden ser procesados ahora y que hoy son tan culpables como hace décadas. Y terminamos hablando de Shoah también, en esta ocasión de una subvención que va a otorgar Israel. Esta noticia la podíamos leer en el diario Aurora Digital.
Por segunda vez en un año, unos 12.000 supervivientes de la Shoah recibirán una subvención de 6.000 shekels de la Organización para la Restitución de los Archivos de las Víctimas de la Shoah. Los beneficiarios recibirán el importe en cada una de sus cuentas bancarias este mismo mes. Y bueno, la Organización para la Restitución fue creada por la Knesset hace 3 años para devolver los bienes de las víctimas de la Shoah a sus legítimos herederos y para ayudar a los supervivientes, que como saben son muchos los que por desgracia malviven todavía en Israel. Señoras, señores, nos vamos ahora a hablar de cultura con Pascal. Hola, Masha. Pascal, ¿cómo estás? Bien, muy buenas gracias. tardes. ¿Qué nos traes? Hoy no vamos a hablar de Daniel Barenboim. Hoy no tenemos a Daniel Barenboim. Hoy no toca. Vaya. No, te voy a hablar de un seminario que se está organizando en el desierto del Negev por la Universidad Ben Gurion de Beersheba. Pues ahí investigadores del Centro Moshe David Gaon de Cultura Judeo-Española, es decir, del ladino, se reúnen para hablar de esta lengua, del ladino, y de hablar de su futuro. Según ellos, la cultura ladina no tiene ningún peligro. Lo que puede tener peligro es la lengua, porque aunque es una lengua que se habla todavía, que está hablada por 300.000 personas, existe, por cierto, un riesgo de desaparición como lengua, no como cultura. Así que, bueno, todos los esfuerzos son pocos. Pero, ¿cuándo has dicho? Es esta semana. Este seminario. Según el investigador Eliezer Papo, que es uno de los pocos privilegiados en el mundo que habla esta lengua con soltura y fluidez, que solo tiene 40 años, él dice que en el promedio el judío español está hablado por gente que supera los 70 años. Entonces, ese es el riesgo de desaparición de esta lengua tan bonita. Pues sí. Y tan parecida a la nuestra. ¿Qué más? Pues hoy 14 de julio, una rueda de prensa en Salamanca para inaugurar la exposición Miradas al cielo, la astronomía en la biblioteca de la Universidad de Salamanca. ¿Por qué te hablo de esta exposición? Pues porque es una exposición sobre el legado de las enseñanzas del judío salmantino Abraham Zakut. Abraham Zakut, que nació en 1450, murió en 1510, nació en Salamanca, fue matemático, astrónomo e historiador judeo-español. Tiene una vida dedicada a la astrología, a la astronomía, y de todo ese legado del que se va a hablar en la rueda de prensa para inaugurar esta exposición que parece muy interesante. Bien. ¿Y qué más tenemos? Pues te anuncio que en julio, el 24 de julio, se va a exponer en Israel, en el Museo de Israel de Jerusalén, una obra de Frida Kahlo que cede el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, para formar parte de la muestra Family Traces, las huellas de la familia, que este museo inaugurará ese 24 de julio, sobre los retratos de familia de diversos artistas de épocas variadas. Y esta obra se llama Mis abuelos, mis padres y yo, y explora las raíces de la mexicana a través de los retratos de sus antecesores, superpuestos a un fondo en el que se hace referencia a la infancia de la pintora y a la vida en el campo. Bueno, perfecto. Oye, yo simplemente comentar que vamos a tener un perfil el 30 de julio, estoy yo un poquito perdida, precisamente de la obra de Abraham Zacuto, perdón. Acabo de confundir nombres con otra cosa. En fin, de Abraham Zacuto vamos a tener un especial el 30 de julio. Muchísimas gracias, Pascal. De nada, Julio, 30 de julio, no de junio. De julio. ¿Cómo estoy? Entre Jacinto y junio. Esas son las cosas que empiezan por J. Nada, nos vamos, señoras, señores, nos marchamos. Volvemos mañana con más información. Muchísimas gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Supongan por unos instantes que alguno de ustedes es miembro del Ku Klux Klan y quiere pasar inadvertido, quiere ocultarse.
¿Dónde irían? Bueno, se lo vamos a contar aquí en el espacio informativo. Vamos a hablarles de esto. También les vamos a hablar del juicio contra los asesinos de Ilan Halimi en Francia, que ha levantado indignación la sentencia. Además, nos acercaremos a Israel. Por un lado, una noticia sobre las relaciones de Obama con los judíos en Estados Unidos y, por otro lado, una denuncia bastante surrealista, como mínimo, de Hamás a Israel. Los acusa de dar chicles afrodisíacos a los jóvenes palestinos. Como ven, hoy tiene cierto tinte de noticias de los lunes, nuestro espacio informativo. Todo esto será en la primera parte del informativo, en la que volvemos a estar sin Jordi. En la segunda parte, Pascal vendrá y nos traerá noticias de corte cultural y algunas de ellas más serias. Como les decía, íbamos a hablar de la relación de Obama con algunos líderes judíos norteamericanos. Esta noticia la sacábamos del diario Aurora Digital. Especificaba que el presidente de los Estados Unidos ha declarado a líderes judíos que durante 8 años Estados Unidos e Israel exigieron concesiones palestinas que no produjeron resultados, de modo que ha pedido a los dirigentes tiempo para probar sus tácticas para una paz en el Oriente Medio. Obama aseguró a 16 líderes judíos de los Estados Unidos que se sigue manteniendo firme en su compromiso con la seguridad de Israel. Durante la reunión, 1 hora duró la reunión en la Casa Blanca, el presidente explicó a los huéspedes que lo que pide a Jerusalén y a los palestinos es que tomen medidas concretas para reiniciar las conversaciones de paz que requieren sacrificios por ambas partes. Los dirigentes piensan que el actual presidente norteamericano está siendo demasiado crítico con Israel y demasiado indulgente hacia ciertos palestinos, o hacia los palestinos en general, y sus vecinos árabes. De hecho, el presidente de la Conferencia de Presidentes de Grandes Organizaciones Judías de Norteamérica, Alan Solow, explicó que para él la gente fue muy directa con el presidente y les expresaron muy directamente los puntos de vista, y el presidente fue también muy sincero en las respuestas. Se compartieron en ese foro varias preocupaciones y se explicó que se tiene miedo de que la convocatoria pública a Israel para cumplir con sus promesas de poner fin a los asentamientos va lejos, especialmente durante algunas reuniones reservadas. Obama, por su parte, respondió explicando que él ha expresado a sus amigos israelíes en público lo mismo que ha dicho durante las reuniones privadas. Y esto en Estados Unidos, que en el fondo lo que están hablando es de Oriente Próximo, y ahí les traemos hoy esta acusación de Hamás. La verdad es que es curiosa, porque ayer lo podíamos leer en la agencia France Presse, según la cual Hamás habría acusado ayer, concretamente, a los servicios de inteligencia israelíes de estar detrás de un tráfico de chicles afrodisíacos que lo estarían mandando a la franja de Gaza para, entre comillas, pervertir a los jóvenes palestinos. La verdad es que la noticia, para cualquiera que siga de cerca la situación política y la terrible preocupación que tienen los israelíes precisamente por la llamada guerra de cunas, como ustedes ya saben, Israel pretende mantener un país de mayoría judía y uno de los problemas a los que se enfrenta es que los palestinos tienen más hijos que los judíos, con lo cual la guerra demográfica, la guerra de cunas, es seriamente preocupante, o por lo menos a Israel los tiene muy, muy preocupados, de modo que reconozcamos que mínimamente llama la atención esa denuncia de los palestinos de que están dando chicles afrodisíacos. Por otra parte, dice que estos chicles afrodisíacos pervierten a los jóvenes palestinos. Esto ya cada cual decidirá si los pervierten o no, hagan su propia lectura. Más allá de la cuestión moral o ética, al parecer habrían detenido a miembros de un grupo que introducen estos productos, no solamente chicles afrodisíacos, sino también un estupefaciente que se toma con alguna bebida. Bueno, parece ser que los chicles estupefacientes sí habrían podido colarse en medio de este bloqueo de Israel y de Egipto hacia Hamás. Bueno, noticias absurdas aparte, tenemos que hablarles de algo serio, algo que ya ayer nos anunciábamos. En Francia, como saben, se celebró el juicio, entre otras cosas se felicitaban la acusación por la condena a cadena perpetua del líder Youssouf Fofana, líder del clan de los bárbaros, responsable directo del secuestro, tortura y asesinato del joven Ilan Halimi en Francia hace unos años. Bueno, pues sí que creo eso, el hecho de que a él lo condenen a cadena perpetua provocó la alegría, como les decía, de la acusación. Sin embargo, había realmente mucha cólera, mucha rabia, mucha decepción en la comunidad judía debido a que algunas penas pues han sido bastante ligeras. Se esperaba penas más duras,
se juzgó a 27 personas, que la verdad es que es escandaloso, 27 personas enteradas de lo que estaba sucediendo a este joven y nadie hizo absolutamente nada. Y las penas van desde la reclusión, algunos que ya saldrían en libertad por el tiempo que ha tardado en celebrarse el juicio, a la perpetuidad o la absolución incluso 3 meses de cárcel. Los abogados de los acusados, por su parte, dicen que bueno, que no hay que mezclar a las personas, que bueno, que la banda de los bárbaros es falso, que había uno solo que era Fofama, que decidía, que los otros no eran como él, etcétera. Sin embargo, los otros no serían como él, participaron, torturaron y callaron. Y además, incluso algunos, pues como la joven que sirvió de cebo, que si no me equivoco tendría que ser liberada ya, estaban desde el inicio del plan. La Fiscalía de París, entonces ayer decidió, secundar la petición realizada por la ministra francesa de Justicia, Michèle Alliot-Marie. O sea, ha llegado hasta la ministra de Justicia, que ha pedido que se vuelva a celebrar ese juicio. Y la Fiscalía secundó esa petición y se volverá a juzgar a 14 de los 24 condenados. Fue una iniciativa que formuló ayer la ministra y prometía un nuevo juicio para algunos de los implicados en el crimen, y esta parte sí ha sido recibida con mucha satisfacción por algunas organizaciones que habían criticado la primera sentencia del tribunal parisiense. Pues se verá qué ocurre con el nuevo juicio. Y vamos a ir terminando con otra noticia que parecería de lunes, por lo curiosa, lamentablemente es cierta. Yo les preguntaba al principio del espacio informativo si ustedes fueran miembros del Ku Klux Klan y tuvieran que pasar inadvertidos, ¿dónde se esconderían? Bueno, pues en algún sitio donde nadie iría a buscarlos. Efectivamente es lo que hizo Mickey Louis Mayon, de 33 años, buscado por el FBI, buscado en Estados Unidos, y decidió ir a esconderse a Israel, porque le pareció, él mismo lo dijo, que era el último lugar en el mundo donde sería buscado. Bueno, esto tiene un poco de trama también, medio película norteamericana de intriga. Al parecer este muchacho Mickey, que tenía sus amigos, se escondía en Israel desde el 2008, había cambiado frecuentemente de vivienda para perder la pista, para que no lo encontraran, pero se hizo amigo de un chico y este le ayudó a conocer gente, a conseguir trabajo, etcétera, y conoció a una chica, se enamoró de la chica. Todo esto les estoy leyendo la noticia, en esta ocasión contada por Shlomo Slutsky desde Tel Aviv en diario clarín.com, así lo publicaba. Bueno, el caso es que el muchacho se habría enamorado de una joven israelí, esta se quedó embarazada de él y entonces este chico decidió contarle la verdad, ella decidió abortar y lo denunció, y entonces muy rápidamente la policía israelí lo detuvo y todavía no habrá sido devuelto o entregado a los norteamericanos, pero seguro que están en ello. En fin, curioso como mínimo. Y ahora nos vamos a hablar de noticias más culturales con Pascal. Hola, Masha. Pascal, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué nos traes hoy? ¿Tenemos a Barenboim? No, hoy es el segundo día sin Daniel Barenboim. Esto ya me empiezo a preocupar. Sí, yo cuéntame. También, igual no está haciendo nada. No creo, eso sí. No. Pues el verano es la estación de los paseos, de la lectura, entonces allí voy a invitar a los oyentes a pasearse y a leer. Pero primero paseen y luego leen, no a la vez, porque se pueden dar cada coscorrón. En fin, ¿qué invítanos? Sí. Vamos a pasearnos por Béjar, en la provincia de Salamanca, que está celebrando hasta el 19 de julio sus primeras jornadas de historia y cultura judías. Se desarrollan en el Museo Judío de esta localidad, el único de este género en Castilla y León. El día 15, o sea, hoy abren unas jornadas para todas las personas que quieran visitar el Museo Judío de Béjar, formado de 115 piezas, entre las cuales una Torah del siglo XIX, proveniente de la actual sinagoga que hay en Mililla. Uh-huh. Luego, unas de los acontecimientos, el día después, va a ser una conferencia dada por Uriel Macías, que es el secretario de la Comunidad Judía de Madrid, que hablará de la cocina judía, costumbres, leyes y recetas, uh-huh, su influencia y la cristiana. Y terminará en el Palacio Ducal de esta localidad con un concierto de la Orquesta Sinfónica Kiryat Ono de Israel que dirige Guy Feder. Buenísimo. Todo esto en Béjar. Y luego vamos a bajar un poquito. De Béjar bajamos hasta Jaén, porque Jaén del 17 al 31 de julio en la Sala Maestra celebra la exposición solidaria Jaén de las Tres Culturas.
sea, son fotos, imágenes de varios lugares de esta localidad, de Jaén, inspiradas en la presencia histórica de las tres grandes culturas monoteístas de esta ciudad, la cristiana, la musulmana y la judía. Es una expo solidaria porque la recaudación se destinará a un proyecto social, la Casa Hogar de Belén, que se encuentra en la aldea de El Rodeo, en la provincia ecuatoriana de Manabí, donde hay niños en situaciones de riesgo. Y la propuesta de lectura que hago a los oyentes es un libro que acaba de publicar Sefarad Editores, que se llama La vida a oscuras, el gueto de Varsovia, de 1940 a 1943. Su autora es Beatriz Martínez de Murguía, que nos da una crónica minuciosa sobre el recorrido del gueto de Varsovia desde la invasión alemana hasta la liquidación de este gueto. Es un libro muy interesante. Su autora es conocida porque ya en 2001 publicó un estudio llamado Descifrando cenizas, persecución e indiferencias, donde hablaba de un poco la pasividad de la gente durante la Segunda Guerra Mundial frente a la situación de los judíos. Bueno, y habrá que hablar con ella, supongo, por este nuevo libro. Para un marcapáginas. Un marcapáginas es una buena idea. Pues Pascal, muchísimas gracias. Te esperamos mañana con más noticias. Hasta mañana. Hasta mañana. Señoras, señores, a ustedes también los esperamos aquí mañana con más información. Gracias.